Bueno, bien chicos, entonces vamos a comenzar la clase. El tema que he elegido de forma libre, independiente, porque es también un tema recurrente en los exámenes, el sistema cardiovascular. Entonces vamos por acá. Recordemos que la palabra sistema se refiere a el conjunto de órganos, ¿no? Es un nivel de organización biológica. Recordemos que en biología hay 5 niveles de organización. El primero es la célula, ¿no? Nivel celular. El segundo es el nivel de tejido o tisular, ¿no? El tercero es la agrupación de tejidos, órganos. El cuarto es los aparatos o sistemas. Y el quinto, el nivel de organismo, ¿no? Se prefiere decir organismo porque está en el nivel biológico. Cuando estamos en el nivel ecológico, al organismo se le llama mejor individuo, porque ya se le estudia como un ente que toma decisiones, etc. Por ejemplo, el hecho de contaminar el medio ambiente, siempre nos hablan en ecología, ¿no? Es generalmente por la intervención de la mano del hombre, ¿no? Entonces ahí lo enfocamos desde el punto de vista de individuo. En cambio, en los niveles biológicos preferimos estudiarlo como organismo. Y justamente el cuarto nivel es el nivel de sistema, conjunto de órganos. Cardiovascular, obviamente nos vamos a referir cardio al corazoncito y vascular a los vasos sanguíneos. Entonces por eso es que en la definición aparece conformado por corazón y vasos sanguíneos. Bien, recordemos que en el caso, por ejemplo, de, si lo estudiamos desde el punto de vista de reinos, primero desde el punto de vista, recordemos los reinos de Whitaker, ¿no? Roberto Whitaker, reino monera, reino protista, fungi, animal y vegetal. De los 5 reinos, obviamente el reino animal es el que presenta la presencia de algunos organismos de un corazón con vasos sanguíneos. Ahora, el sistema circulatorio no siempre es igual. Recordemos que hay un sistema circulatorio abierto y un sistema circulatorio cerrado. ¿Cuándo es abierto? Cuando no viaja por vasos sanguíneos. ¿Cuándo es cerrado? Cuando obviamente viaja por vasos sanguíneos. Por ejemplo, en la mayoría de invertebrados, sobre todo los artrópodos, animales de patas articuladas, se manifiesta evidentemente más notorio el sistema circulatorio abierto. En ellos, la cavidad, sobre todo torácica y abdominal, es una sola, ¿no? Y recibe el nombre, en términos anatómicos, de hemocele. ¿Qué es el hemocele? Es el sitio donde va a circular el líquido nutricio. Recordemos también que en un vertebrado no viaja la sangre, sino se llama la hemolinfa. La hemolinfa. La hemolinfa, recordemos que, por ejemplo, ¿no? Mientras que en los vertebrados la sangre contiene los glóbulos rojos con hemoglobina y la hemoglobina contiene al hierro, en los invertebrados es la hemolinfa. Y en la hemolinfa, ¿cuál es el elemento químico representativo, no? Es el cobre. Entonces, mientras que en los vertebrados se necesita bastante hierro para la construcción de hemoglobina, en los invertebrados se necesita el cobre para la hemolinfa. Y esto circula en esta estructura que se llama el hemocele, ¿no? Que para más o menos diferenciarlo sería como una especie de piscina donde está circulando esta sustancia y en medio de ellos sus órganos. Oye, qué loco, ¿no? Todo lleno de hemolinfa, líquido, y en medio su corazón, su pulmón, su cerebro, todo mezclado, ¿no? Porque es una circulación abierta. Bien, en el caso nosotros nos vamos a concentrar en el aparato cardiovascular humano. En nosotros está representado obviamente por un sistema cerrado, por eso es que hay la presencia de vasos sanguíneos. Recordemos que la circulación del ser humano es doble, completa y cerrada. ¿Por qué cerrada? Porque viaja por vasos sanguíneos. ¿Por qué la circulación es doble? ¿Recuerdas? Porque la sangre pasa 2 veces por el corazón, ¿no? Y en este caso en nosotros nos genera una circulación menor
y una circulación mayor. La circulación menor también es llamada circulación pulmonar, porque va del corazón al pulmón nada más y retorna. Corazón, pulmón. Ahí está. Y la circulación mayor, que también recibe el nombre de sistémica, es la que se encarga de transportar la sangre a todo el cuerpo. Por eso se llama circulación doble, porque pasa 2 veces por el corazoncito la sangre para poder abarcar todo el cuerpo. ¿Y por qué es completa? Porque básicamente no hay mezcla de la sangre poco oxigenada, o también llamada a veces venosa, con la sangre muy oxigenada, también llamada a veces arterial. ¿Y eso por qué? Porque está dividido claramente en sectos las 4 cavidades que tiene nuestro corazoncito. No permite la mezcla. En cambio, en otros animalitos, por ejemplo, sí puede haber mezcla de sangre y le genera una circulación incompleta. Oye, ya que estamos hablando de animales, no voy a hablar de tu ex, ¿no? Yo sé que entonces se te ha venido a la mente, hablando de animales, ¿no? Muy bien. Hablando de animales, el ser humano, su corazón es tetracameral, o sea, tiene 4 cavidades. Algo que preguntan en los exámenes hay que recordar es, por ejemplo, en los peces. En los peces el corazón es bicameral, que significa que solamente tiene 2 cavidades. Recuerda, una aurícula y un ventrículo. En los anfibios, o sea, sapos, ranas y salamandras, oye, a veces nos olvidamos de las salamandras, ¿no? Porque decimos anfibios, sapos y ranas, ¿no? Y están las salamandras. Ahí también el corazón es tricameral. ¿Qué significa esto? Que tiene 3 cavidades. En ellos hay 2 aurículas y un ventrículo, 2-1. A partir de reptiles, aves y mamíferos, ya encontramos justamente lo más común, ¿no? El corazón tetracameral, es decir, dividido en 4 cavidades, tal como dice acá, 2 aurículas y 2 ventrículos. Recuerda que la palabra aurícula también significa, su sinónimo es atrio u oreja, y de ventrículo es vientre. Si chequeamos este dibujo, ¿no?, del corazoncito, acá tenemos justamente que tiene la forma de oreja, ¿no? Ahí están las orejas. De ahí viene el nombre de aurícula, ¿no? Aurícula, a veces decimos a los audífonos que utilizamos, ¿no? Los auriculares, ¿no? Vienen porque se utilizan en el oído o en la oreja, ¿no? Y los ventrículos, acá la panza o vientre. Oye, qué loco, ¿no? Tiene 2 orejas y 2 vientres, ¿no? Ahí está. Bien, entonces es tetracameral. Y ya que estamos acá, los 2 septos que se presentan entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda, el tabique interauricular, que está acá, no se ve porque obviamente está detrás de estos vasos sanguíneos. Y entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, acá tenemos el tabique o septo interventricular. Algo que preguntan frecuentemente en los exámenes es el famoso agujero de Bottal. ¿Qué pasa? En la etapa fetal, cuando todavía estamos en desarrollo, en el vientre de la mamá, ¿no? Está creciendo el bebecito, ¿no? El fetito. Aquí en el tabique interauricular, en el desarrollo todavía hay un momento, casi 1 mes y medio a 2 meses, que ese tabique no está cerrado por completo, sino permanece como una ventanita de conexión hasta que se cierre entre aurícula derecha y aurícula izquierda. Ese se llama el agujero de Bottal. Entonces, pero ya con el paso de los meses, ese agujero se va achicando, se va cerrando y sella completamente. En el caso de los cocodrilos hay un foramen que se llama el foramen de Panizza, que es como el agujero de Bottal, sino que en ellos permanece, o sea, no se cierra, o sea, ya permanece toda la vida del animalito, y eso permite justamente la mezcla de sangre. En cambio acá no hay mezcla de sangre. Bien, a ver, para terminar esta partecita, a ver, mira, obviamente el corazón es un órgano muscular. Cuando yo digo muscular, hay que recordar que hay 3 tipos de
células o tejidos musculares, ¿no? Vamos a recordar, ¿no? El tejido muscular estriado esquelético, el estriado cardíaco y el liso. Oye, alucinante, ¿no? El corazón tiene su propio tejido, el estriado cardíaco. ¿Cuáles son? Acá justamente lo vamos a apuntar, ¿no? Tejido muscular estriado cardíaco. ¿Cuáles son las características de este tejido muscular cardíaco? 1. Sus células musculares o miocitos cardíacos son uni o binucleadas, o sea, presentan 1 o 2 núcleos. Segundo, no son tan alargadas, obviamente, como las células esqueléticas, son células cortas, pero en este caso permiten de todas maneras la presencia del sarcómero. O sea, el sarcómero, que es la unidad básica de la contracción muscular, está presente en el estriado esquelético y en el estriado cardíaco, ¿no es así? Y por eso es que permite la contracción muscular. Además que recordemos que en el liso, en el tejido muscular liso, no hay la presencia de una sarcómero, sino que las proteínas actinas y miocinas están desordenadas, ¿no? Están totalmente desordenadas. Bien, el tejido muscular estriado cardíaco, el control es involuntario. ¿Quién controla este tejido? El sistema nervioso vegetativo. Controla el latido cardíaco, ¿no? Los movimientos, etc. Entonces no hay un control voluntario. Y el movimiento, en este caso del tejido, las células, es un movimiento, en este caso, regular, pero intermedio. Bien, ¿cuál es la ubicación del corazón? Siempre hemos escuchado esto, ¿no? Está ubicado en la zona del mediastino. ¿Qué es? A ver, anatómicamente hablando, cuando te dicen mediastino, ¿a qué se está refiriendo? ¿Cuál es el mediastino? La zona comprendida entre ambos pulmones, ¿no? Pulmón derecho, pulmón izquierdo. La zona que hay en medio de los pulmones se llama el mediastino. Ahora, el mediastino, en esa zona, ahí está colocado nuestro corazoncito, pero la ubicación, dice, es el mediastino medio e inferior. ¿Cómo es eso? Mira, acá nosotros tenemos el espacio, la cavidad torácica, y acá la cavidad abdominal. ¿Cuál es el músculo que separa la cavidad torácica del abdominal? El diafragma, ¿no es así? Principal músculo respiratorio. Acá tenemos el diafragma. Entonces, este es el tórax. El tórax, en la zona del mediastino, donde está por dentro, ¿no? Ambos pulmones, lo vamos a dividir primero en dos, así, cortamos en dos. Entonces, mira, como lo dividimos en dos, la parte superior sería el mediastino, valga la redundancia, superior. Y la parte inferior sería el mediastino inferior. ¿Listo? Dividido en dos, arriba y abajo. Por eso es que dice ubicado en el mediastino inferior. Acá está el corazón. Ahora, este es visto de frente, pero si tú lo ves de costado, también podemos hacer una división, pero la división ya es en tres. En mediastino anterior, mediastino medio, parte media del tórax, medio, y mediastino posterior. Anterior, medio y posterior, de costado. Entonces, ¿el corazón en qué parte está? ¿Delantito? No. ¿Atrasito? Tampoco. En medio. El mediastino medio. Por eso es que acá hemos colocado, su ubicación es en el mediastino medio e inferior. ¿Listo? Ahí es la ubicación. Obviamente, el corazón tiene forma de una pirámide cuadrangular. Tiene 4 caras. Una de las caras es la base, que tiene la ubicación superior, la base, esta es la base. Mira, esta es la base del corazón. Bueno, no es una cara, pero esta puntita, ¿cómo se llama? ¿Recuerdas? Apex. Muy bien. Apex en realidad significa
punta, ¿no? Entonces esta es la base y esta es la punta del corazón, el ápice. Bien, la cara que va hacia el músculo diafragma, obviamente, es la cara diafragmática. La cara que se va hacia el esternón, hacia adelante, es la cara esternocostal. Y hacia la cara que se ubica hacia el pulmón derecho y el pulmón izquierdo, cara pulmonar. El peso aproximado en el adulto promedio, es de 250 a 300 gramos, ¿ya? Sin sangre. Bien, acá tenemos el esquema del corazón. Cada vez que veas o recuerdes el corazón para estudiar, yo te recomiendo lo siguiente. Vamos a hacer una línea imaginaria que va a partir el corazón en dos. ¿Listo? Entonces hacemos una línea imaginaria. ¿Listo? Así como imaginaste que te quería, pero nada. A ver, entonces acá tenemos el corazón derecho y acá tenemos el corazón izquierdo. Bien, derecho e izquierdo. Y vamos a colocar acá un dato interesante. En el corazón derecho, en este lado, ¿qué tipo de sangre va a circular? Sangre con poco ¿qué cosa? Oxígeno. Y si tiene poco oxígeno, ¿qué es lo que más va a tener esa sangre? Dióxido de carbono. En el lado izquierdo, el tipo de sangre que va a circular es la siguiente, con bastante oxígeno y con poco dióxido de carbono. Entonces, sangre muy oxigenada en el lado izquierdo, sangre poco oxigenada en el lado derecho. Profe, ¿y eso de qué me va a servir? En el examen, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿no? La arteria troncopulmonar, ¿qué tipo de sangre circula o lleva? Sangre poco oxigenada. Claro, mira, a ver, vamos a poner el nombre acá, ¿no? Esta arteria que sale, recordemos también este dato, jóvenes. Cuando en el corazón se considera una arteria, cuando lleva el nombre del vaso sanguíneo de una arteria. Una arteria es aquel que saca sangre del corazón. Si lo ves que está sacando sangre de tu corazoncito, es una arteria, está de salida. En cambio, una vena con un vaso sanguíneo que está conectado al corazón, ¿cómo sabemos que es una vena? Porque una vena es la que introduce sangre a tu corazoncito. Esta está de llegada. Llega con sangre, introduce sangre, es una vena. Saca sangre, es una arteria. ¿Listo? La señorita más tarde, cuando estén con Pepe Lucho, le van a decir así, ¿no? Pepe Lucho, tú eres una arteria en mi corazón. Y Pepe Lucho se va a alegrar, ¿no? Pero lo que él no sabe es que las arterias están de salida, ¿no? O sea, Pepe Lucho está más de salida que de entrada, ¿sí o no? Claro, ¿no? Ahí lo confundes, ¿no? Así son algunos, así son. Muy bien. Entonces, ¿qué tienes que decirle, no? Tú eres una vena. ¿Por qué? Porque es la que lleva sangre y nutre a mi corazón. Ahí está, ¿no? La vena. Entonces, a ver, esta de acá se llama, ¿cómo se llama? La arteria troncopulmonar. Facilito, ¿no? Por su nombre ya deduces hacia dónde va esta arteria. ¿Hacia dónde va? A los pulmones. Primero es una rama central, por eso se llama tronco, y luego se divide en dos. Pulmonar, porque una de las ramas del tronco se va hacia el pulmón izquierdo y la otra rama se dirige hacia el pulmón derecho. ¿Listo? Bien. La otra arteria, la que está acá al costado, ¿quién es? La archiconocida arteria aorta. Mira, hay dos arterias acá. Por lo tanto, estas dos arterias
sacan sangre. Allá, vamos. Si te preguntan qué tipo de sangre, ¿no?, circula por la arteria aorta, mira por dónde empieza la arteria aorta. Acá empieza en el lado izquierdo. Entonces por la arteria aorta circula sangre con bastante oxígeno. En cambio, en la arteria troncopulmonar está ubicada el inicio en el lado derecho, transporta sangre con poco oxígeno. Este de acá viene a ser la vena cava. ¿Quién es? La vena cava inferior. Y este de acá viene a ser la vena cava superior. Oye, qué alucinante, ¿no? Toda la sangre que circula por tu cabeza, hombro, ¿no?, y retorna al corazón, ¿por dónde lo hace? Por la vena cava superior. Y la sangre que circula por, ¿no?, todas tus extremidades, tu cuerpo, ¿no?, tus piernas, etcétera, cuando retorna al corazón, ¿por dónde llega? Por la vena cava inferior, ¿no? Entonces, y ambas están involucradas con la circulación mayor. ¿Listo? Entonces, a ver, vamos a colocar acá, justamente este viene a ser la aurícula, vamos a completar el gráfico, viene a ser la aurícula derecha, este viene a ser la aurícula izquierda. Entonces, a la aurícula derecha, ¿qué vasos sanguíneos llevan? La vena cava superior y la vena cava inferior. A la aurícula izquierda, ¿qué venas llegan? Las llamadas venas pulmonares, que dicho sea de paso son 4, sino que aquí hay 2 que vienen en el gráfico del lado izquierdo, pero hay 2 que vienen del lado derecho y desembocan por atrás, por eso no se ve, vienen por atrás, pero desembocan por aquí más o menos, por atrás. Y acá está la desembocadura de estas 2. Estas llegan acá, acá comienzan a drenar sangre. Esta llega acá y acá comienza a drenar sangre. Y las que vienen por atrás comienzan a llenar de sangre por este lado. Hay 2 venas pulmonares en el lado derecho y 2 venas pulmonares en el lado izquierdo. Allá, si seguimos la regla, ¿qué es una vena? Aquel que lleva sangre al corazón. Entonces, si te dicen, ¿no?, ¿qué tipo de sangre lleva la vena cava inferior? A la aurícula derecha, ¿no? En este caso, sangre con poco oxígeno. Y las venas pulmonares, acá, ¿qué tipo de sangre llevan? Sangre con abundante oxígeno. En mi revisión de exámenes de admisión, ¿no?, siempre he notado que este es clásico que pregunten, ¿no? La fija, ¿no? La fija, ¿no? Siempre te preguntan qué tipo de sangre circula por las venas pulmonares. Es un vaso sanguíneo que circula con bastante oxígeno. Bien, ahí tenemos, mira, ahora vamos acá para completar, este sería el ventrículo derecho y este el ventrículo izquierdo. Bien. Ahora, vamos acá con las válvulas cardíacas. En realidad hay más válvulas, sino que las principales, vamos primero con estas. Por ejemplo, tenemos en primer lugar las válvulas llamadas aurículo-ventriculares o también conocidas como atrioventriculares. Son las que conectan aurícula con ventrículo. Por ejemplo acá, mira, con el número 1, ¿cómo se llama la válvula que está entre aurícula derecha y ventrículo derecho? Es la válvula tricúspide. ¿Por qué se llama tricúspide? Porque tiene 3 compuertas, ¿no? 3 valvas, 1, 2 y una arriba. Tiene 3 compuertas. En el lado izquierdo, acá, con el número 2, chequea, con el número 2, tenemos la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces, mira, acá tenemos la válvula llamada bicúspide o mitral. Ah, profe, esta no es tri, sino bi. Claro, tiene solamente 2 valvas o compuertas. Ahí está, la válvula bicúspide. Acá, mira, las válvulas llamadas sigmoideas o semilunares. Aquí tenemos la válvula aórtica
y allá, la válvula sigmoidea, la pulmonar, ¿no? La pulmonar. Acá que colocar pulmonar. Claro. Acá mira, en la entrada, facilito. Oye, está al revés, ¿no? Mira, acá sería el 3 y el 4, un lapsus. Acá. La 3, ¿quién sería? La entrada de la arteria tronco pulmonar. Por lo tanto, sería la válvula pulmonar. Y con la 4, mira, la entrada de la aorta sería la válvula aórtica. No es difícil, ¿no? Claro, la entrada de la aorta, válvula aórtica. La entrada de la trombopulmonar, válvula pulmonar. ¿Qué válvula viene en el examen? Esta casi no viene mucho. Esta de acá viene. La de acá. A ver, dime que sí lo sabes. ¿Cómo se llama la válvula que está ubicada aquí en la vena, en la salida, ¿no?, de la vena cava inferior? Porque acá tiene que haber una válvula, ¿para qué? Para evitar el reflujo. ¿Qué significa esto? Una vez que la sangre pasa a un lado del corazón, ya no puede retornar, ya no puede regresar. Sigue hacia adelante, ya no puede retornar. Para eso sirven las válvulas. Entonces, la válvula que impide, porque por ejemplo acá mira, esta válvula, perdón, en la vena cava superior, la sangre que llega cae. En la vena cava inferior, la que sube, ¿cuál es el problema? Que puede regresar. Entonces ahí hay una válvula que está presente. ¿Cuál es la válvula? La válvula de Eustaquio. Entonces recuerda, esta valvulita, estos datos que ponemos acá, son recurrentes en el examen, ¿no? Por ejemplo, esta que también pasó con asterisco, ¿no? El agujero de Botal también es recurrente a veces en las preguntas de examen de admisión. Bien. A ver, entonces ahí tenemos, por ejemplo, la válvula de Eustaquio. La válvula de Eustaquio. Bien. Un dato adicional. Recordemos esto, ¿no? Hay una, les dije, una circulación menor. ¿Listo? Y hay una circulación mayor. ¿Saben qué es lo que preguntan acá? ¿Dónde arranca? ¿Dónde inicia? ¿Y dónde termina? Eso es clásico. Tienen un alumno que va a medicina, obviamente tiene que saber dónde empieza y dónde termina, en el corazón. La circulación menor, ¿dónde arranca? En el ventrículo derecho. Aquí. Sale por la arteria troncopulmonar, se oxigena la sangre en los pulmones y cuando regresa, ¿por dónde regresa? Por las venas pulmonares. ¿Y las venas pulmonares dónde llegan? A la aurícula izquierda. Ahí tenemos. Entonces mira, ahí está. En la circulación menor, el punto de inicio es el ventrículo derecho y el punto de llegada o final es la aurícula izquierda. En la circulación mayor, ¿cómo sería? Allá, el punto de inicio, ¿quién sería? El ventrículo izquierdo. Mira, sale la sangre por el ventrículo izquierdo, se va por la aorta, ¿no? Irriga todo el cuerpo y cuando retorna al corazón, ¿por dónde lo hace? Por las venas cavas. ¿Y las venas cavas dónde llegan? A la aurícula derecha. Entonces mira, ahí está, ¿verdad? La circulación mayor arranca en el ventrículo izquierdo y termina en la aurícula derecha. Es el clásico también en las preguntas de examen de admisión. Bien, a ver, vamos acá rapidito a ver lo que se llama, ¿no?, el sistema nodal primero. El sistema nodal. Un nodo es un punto eléctrico. Por ejemplo, acá la electricidad llega gracias a un poste que hay por fuera, ¿no? El poste lleva la electricidad, jalan el cable hacia una caja que hay fuera del local y luego de esa caja surte de electricidad por cables a todos los ambientes. ¿Listo? Es el modo eléctrico. ¿Qué pasaría si se va la luz ahorita? Entonces, ¿qué hace la academia? Trae su motor, su grupo electrógeno, ¿no? Conecta, jala, ¿no? Está lleno de gasolina y comienza a surtir energía, ¿no?
Eso es lo que tienen algunos, ¿no? Su grupo electrógeno. Bien. ¿Tú sabías que el corazón trabaja, para el ejemplo que he dado, con su propio grupo electrógeno? O sea, si bien es cierto, otras partes del cuerpo, el sistema nervioso, trabaja con electrones, ¿no? Con electricidad, ¿no? Neurotransmisores o en este caso electrones, que viene de un poste, por decirlo así, ¿no? Viene en realidad del cerebro que genera la electricidad y la médula espinal, pero el corazón tiene su propio sistema de formación de energía eléctrica. Entonces, ese grupo electrógeno se llama el sistema nodal, ¿no? Es por eso que cuando falla el corazón, le da un paro cardíaco, ¿no? Oye, el resto del cuerpo está funcionando. La electricidad está ahí, ¿no? Haciendo que funcione tu hígado, tu riñón, etcétera, ¿no? Tu cerebro, inclusive, obviamente. Pero el corazón, no. Falló algo en el grupo electrógeno, o sea que hay que cargarlo nuevamente, ¿no? Con electricidad. Entonces ahí vienen, ¿no? los aparatos de resucitación, ¿no? Una descarga eléctrica para llenar de energía nuevamente para que el corazón pueda latir independientemente, ¿no? Qué loco, ¿no? Entonces así funciona. Entonces, ¿cómo es el llamado sistema nodal? El corazón tiene acá mira, ahí está, voy a hacer una división. Y acá empieza todo. La historia de la electricidad arranca aquí, en el llamado nodo sinusal. Nodo sinusal, o también conocido como marcapaso. A veces viene este nombre medio complicado, ¿no? O K-flat. Ahí está. El nodo sinusal. ¿Dónde está ubicado el nodo sinusal? Ubícate en qué aurícula. En la aurícula derecha. Entonces, la electricidad arranca en la aurícula derecha, ¿no? Cerca a donde pasa la arteria aorta, en la parte superior, acá en este punto específicamente, ¿no? Ahí. Entonces, aurícula derecha, parte superior al costado de la arteria aorta. Ese es el nodo sinusal. Arranca la electricidad y lo pasa a un segundo nodo. El segundo nodo está ubicado aquí, justo en la intersección de las aurículas y los ventrículos. O sea, habíamos mencionado que hay un septo interauricular y un septo interventricular. Y acá en medio está el segundo nodo. Y cuando baja, por si acaso, baja por 3 ramas, ¿no? Sí, no es uno, sino 3 ramitas que conectan el siguiente nodo. ¿Cómo se llama este segundo nodo? Se llama, facilito, nodo aurículo-ventricular. Claro, porque está ubicado entre las aurículas y los ventrículos. Aurículo-ventricular o atrio-ventricular, ¿no? O Ashokdawat también le llaman. Tiene estos nombres medio raros. Ahí está. Entonces, ese es el segundo nodo. Luego, escucha, baja, mira, baja por acá una ramita que luego se divide en 2. Primero es una ramita sola y luego se bifurca. Se divide en 2 hasta llegar al ápex. El ápex sí, la punta, ¿no? El ápex o punta. ¿Cómo se llama esta estructura? Se llama el haz de His. Haz de His. Ahí está. Y finalmente, cuando ya llega a la punta, acá comienza a ramificarse hacia ambos lados. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Aquí ya se llama las fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje terminan acá en unos nodos chiquitos donde hacen la descarga eléctrica, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado la electricidad? Como que sí, ¿no? De curioso, ¿no? Uno, sobre todo de niño, ¿no? De curioso, está haciendo ahí, mete el dedo en el enchufe, ¡pum!, te pasa la electricidad, ¿no? De saltar, ¿no? Claro, alguna vez nos ha pasado la electricidad.
la electricidad, como diría la Peppa Pig. Muy bien, entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Acá se genera la electricidad que el nodo sinusal pasa al nodo auriculoventricular, baja por el haz de His y termina en la fibra de Purkinje. Y aquí en estos puntitos se produce la descarga. Así lo mismo, ¿no? Por lo que le decía, ¿no? Cuando uno siente la electricidad, la descarga, acá lo recibe el corazón. Recibe mini descargas, mini descargas, pero esas mini descargas, ¿qué hacen? ¿No? ¿Recuerdas cuando te pasó la electricidad, ¿no? Cuando metiste el dedo al enchufe, ¿no? Sobresaltado, ¿no? Saltaste, ¿no? Claro, una reacción. Igual acá, el músculo, recordemos que es contráctil y es una propiedad de los músculos, es la excitabilidad. A ver, propiedades del tejido muscular. 1, la contractibilidad. 2, la extensibilidad. La contractibilidad, ¿qué es? El acortamiento. La extensibilidad, el estiramiento. El volver a su posición original se llama elasticidad. El estado intermedio entre estar contraído y estar extendido, ¿cómo se llama? El intermedio. Ahorita, por ejemplo, la mayoría está en ese estado intermedio. El estado tónico, la tonicidad. Ahorita tus músculos, ahorita que estás sentado, ¿no? Escuchando la clase, están en un intermedio, no están ni estirados ni contraídos, ¿no es así? Están en un punto intermedio. Tus músculos están en estado tónico. No, profe, estoy descansando. No, están en estado tónico. Tus músculos no están descansando, están en un intermedio. Tus músculos están, como decir, ahorita en un intermedio, ¿no? Tú estás quieto, pero ellos están en intermedio. Si tus músculos perdieran ese intermedio, el estado tónico, ¿cómo estaría tu músculo? Flácido, caído. Claro, hay gente que tiene los músculos caídos. Por ejemplo, alguien que le da una parálisis facial. Le da la parálisis facial, los músculos de este lado, caídos. Han perdido el estado tónico. ¿Por qué se ve caído? Han perdido la tonicidad, ¿no? Ahorita está todo bien en su sitio, ¿no? Cuando llegues a los 80, 90, 70, ya no va a estar en tónico. Todo caído. Sí, está todo. Bueno, y la otra propiedad es la excitabilidad. ¿Por qué? Porque puede llegar básicamente electrones, ¿no es así? Que generan el movimiento muscular. Recordemos que el movimiento muscular se puede dar, 1, por electrones, pero 2, también por neurotransmisores. Dime que si lo sabes, y esta es pregunta de examen recurrente. ¿Cuál es el neurotransmisor que genera el movimiento muscular? Por ejemplo, ahorita si yo camino, en mis piernas está transitando electricidad que hace que yo mueva mis músculos eléctricos. ¿Listo? Pero hay movimientos que yo no los puedo controlar. Por ejemplo, yo no estoy pendiente de ellos. De repente, en el momento que estoy haciendo la clase, alguien ve, ¿no?, mi rostro, ¿no? Y comienza a gesticular, ¿no? A veces nos pasa así, ¿no? O estamos en movimiento en nuestro pierna. Ahí ya no es eléctrico, es neurotransmisor. ¿Quién es? La acetilcolina. Se pregunta de examen, ¿no? La acetilcolina es el principal neurotransmisor. Pero también no hay que olvidar que si la acetilcolina genera movimiento, hay un controlador del movimiento. ¿Quién es el neurotransmisor que controla el movimiento? ¿Cuál es? Te ayudo. Empieza con dopa y termina con mina. ¿Cuál será? ¿No? La dopamina, ¿no es así? Claro. Es por eso que hay una llamada sustancia negra en el cerebro que fabrica la dopamina. Hay personas que a cierta edad dejan de producir dopamina. Entonces pierden el control del movimiento. Entonces, como no hay un control del movimiento, ellos están así. ¿Pero qué se está moviendo? El brazo. ¿Qué enfermedad es? ¿Han visto, no? El Parkinson. ¿Es así? El mal del Parkinson. El Parkinson se genera porque hay ausencia de dopamina. Pero menos mal que a nivel farmacéutico
venden la dopamina, o sea, hay pastillas de dopamina. Entonces, la levodopa le llaman. El que tiene el mal de Parkinson, ahora no hay cura, pero si lo detectan a temprana edad, toma sus pastillas, ¿no? Cuando de levodopa, la dopamina, y ya deja de, o controla mejor el movimiento, ¿no? Interesante. Bien, entonces ahí está el llamado sistema nodal. Bien, a ver, una partecita, vamos acá con el bendito ciclo cardíaco. Bien, vamos acá, ahora dame un segundito para hacer el gráfico. Bien. Profe, ya descubrí lo que le pasa a mi amiga. Mi amiga tiene su corazón, 2 aurículas y un ventrículo. ¿Sí? ¿Por qué? Como los anfibios. Porque el puro sapo no más se fija. O de repente el corazón de tu amiga es, ¿no? Circulación, no su corazón, su circulación es abierta, por insecto nomás. Bien, puede ser. No hay otra explicación, no hay otra explicación.
Bien. Bien, chicos, a ver, vamos acá. Vamos a ver lo del ciclo cardíaco. Bien. Hay una fase que se llama la diástole y hay otra fase que se llama la sístole. La diástole es una etapa de relajación, ¿no? Y la sístole es una etapa de contracción. Han visto esos chisguetes para los carnavales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien llena el chisguete, ¿no? El aparatito, el juguetito, primero no lo carga, ¿no? Con agua, ¿no? Entonces va al caño, ¿no? Al lavabo, abre y lo llena primero de agua, ¿no? Entonces eso sería como la diástole. Primero hay que cargar la pistolita, ¿no? El juguetito para jugar el carnaval. Una vez que está relleno de agua, buscas a tu víctima, ¿no? ¿A quién vas a mojar? Entonces ya cuando aprietas el gatillo o presionas el juguetito para que salga disparado el agua, allí hay un gasto de energía, ¿no? Hasta que presionando, ¿no? Mientras más presiona, más fuerte sale el agua, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Entonces ahí sería una etapa ya de contracción, que sería la sístole. Nuestro corazón, haciendo un poco, ¿no? La comparación con el ejemplo que he dado, funciona igual. Primero se tiene que llenar de sangre, como un chisguete, llena de sangre, lo rellenamos de sangre. Y luego que termina de llenarse de sangre, ¿qué hay que hacer? Apretarlo para que salga expulsada la sangre, lo bombee, ¿no? Entonces, la etapa de llenado, mientras esperamos que llene, oye, ¿cuánto tiempo esperamos que llene el corazón? Mucho, ¿no? En realidad es casi un segundo. O sea, no es que estemos de, oye, ¿cuánto demorará? 2 horas. No, el corazón se llena en menos de un segundo, 0.7, ¿no? Se llena rápido. Y también para que salga expulsado, en 0.3, completa casi el segundo, ¿no? Entonces ahí completamos casi el ciclo cardíaco. Entonces bien, sabiendo eso, vamos acá. En esta etapa, mira, ¿qué es lo que ocurre? Al principio, en el ciclo cardíaco, lo primero que tiene que llenarse, ¿quiénes son? Ambas aurículas, ¿no? Se llena la aurícula derecha y la aurícula izquierda al mismo tiempo. Para que se llenen al mismo tiempo, ¿qué tienen que estar cerradas? Las válvulas auriculoventriculares o atrioventriculares, o sea, la válvula tricúspide y la válvula bicúspide, cerraditas. Una vez que se llenan, ¿no?, ambas aurículas, ¿qué es lo que pasa con las válvulas? Se abren. Y al abrirse, la sangre va pasando de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Cae. Inclusive hay un periodo de llenado adicional, porque recordemos que la cantidad de sangre que hay acá en la aurícula, que es más pequeño que un ventrículo, si esto solo pasara acá, no completa. Tiene que estar abierto unos milisegundos más para que pueda completar la sangre, para que llene el ventrículo. Y una vez que llenan el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿qué ocurre acá? El cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y recordemos que cuando ambas válvulas se cierran, y al ser válvulas más grandes, más prominentes, provocan el llamado primer ruido cardíaco. Entonces, el cierre de las válvulas auriculoventriculares produce el primer ruido cardíaco. Acá sería llenado auricular. Llenado auricular. Acá sería apertura de válvulas auriculoventriculares, y acá sería el cierre de las válvulas produciendo el primer ruido cardíaco. Luego, una vez que ya está lleno, como el chisguete, como la pistolita de carnaval, ahora tiene que salir. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hace que esta sangre salga? Y por eso hemos explicado esto, el sistema nodal, ¿no?
todo trabaja organizado, ¿no? Digamos sincronizado. Cuando ya la sangre llega acá, ¿qué indica? Que el nodo sinusal ya ha hecho el cálculo, ha enviado la descarga eléctrica al nodo auriculoventricular, ha bajado por el haz de His, se ha ido a las fibras, y cuando acá justo está relleno, ¿qué pasa con la fibra de Purkinje? Descargan la electricidad. Y al descargar electricidad, ahora sí puede salir, ¿no?, normalmente la sangre del corazón. Porque una cosa es que se llene y ahora ¿cómo lo sacan, no? En este caso con la descarga eléctrica. Entonces mira, acá ocurre la apertura ¿de qué válvulas? De las válvulas sigmoideas o semilunares. Acá mira, ocurre el cierre de las válvulas sigmoideas, y con este cierre ¿qué ocurre? El llamado segundo ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco. Como el segundo es producido por válvulas más pequeñas, el segundo ruido es más o menos intenso, ¿no? Por eso el primer ruido más notorio, el segundo menos notorio. Y ahí está el ciclo cardíaco. Bien, entre los vasos sanguíneos tenemos obviamente las arterias y las venas. Las arterias se caracterizan porque tienen, bueno, arteria y vena tienen la misma constitución anatómica, ¿no?, dentro de sus capas, una lámina media, una lámina basal, etc. Pero la lámina media es la que determina la diferencia entre una arteria y una vena. Normalmente la arteria es ligeramente más gruesa y en la vena ligeramente más delgada. Otra característica es la presencia de tabiques. Normalmente en las arterias no hay tabiques, en cambio en las venas sí hay. Por eso es que, por ejemplo, cuando la vena, que generalmente cuando baja la sangre, por ejemplo, a tu pie, ¿cómo lo hace? A través de arterias. Pero cuando tiene que subir, lo tiene que hacer a través de venas. Entonces, en las venas, ¿qué es lo que ocurre, no? Como hay estos tabiques, normalmente es como una especie de ascensor, ¿no? Sube la sangre, mira, acá se abre la válvula, y la sangre que está acá, sube. Una vez que está acá, ¿qué pasa con la válvula? Se cierra. ¿Listo? Igualmente, ya está lleno acá, ¿qué pasa con esta válvula? De arriba, se abre, pasa la sangre, y una vez que pasa, ya está arriba, ¿qué pasa con las válvulas? Se cierra. Y va así, pasando por poquitos, ¿no? Por poquitos. Ahora, por ejemplo, hay lo que a veces preguntan esto, ¿no? La dilatación de las venas, ¿cómo se llama, no? Las varices. Entonces, se dilata la vena, y la válvula que está acá en medio, que está bien cerrada, como se ha dilatado, deja un espacio y ya no cumple su función, ¿no?, de poder subir adecuadamente, ¿no?, y retener la sangre. Entonces que la sangre se acumula acá y genera a veces algunas ramificaciones adicionales, y eso es lo que se conoce con el